Bueno, gracias a todos por sumarse a este espacio. Gracias a la 8.8 por este espacio para compartir conocimiento, para compartir experiencias. Justamente aprovechando el mes de la concientización de la ciberseguridad, creo que es un momento clave para detenernos a pensar en los desafíos actuales, reflexionar sobre el estado de la ciberseguridad, lo rápido que evoluciona este mundo digital y los desafíos que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Cómo se nos vienen generando más retos. Además, también es el mes de Halloween, a mí me gusta mucho el mes de Halloween, así que me pareció oportuno traerle un título más bien parecido de una película de terror, de esas antiguas que nos gustaban. Así que le traje a Michael Myers para los que vieron Halloween y serás hackeado. Más bien, prefiero el concepto de serás vulnerado, ¿no? Y este espacio lo que quiero es compartir una reflexión que de hecho yo la considero más bien liberadora, ¿no? Un concepto. La pregunta clave es, ¿qué sucede cuando aceptamos que lo peor puede pasar, ¿no? Parece una mirada negativa, pero no lo es. ¿Qué sucede cuando dejamos la ilusión de que no somos inmunes a los ataques? Algo importante puede cambiar en nuestra mentalidad, en nuestro mindset, ¿no? Y en lugar de quedarnos paralizados por el miedo, podemos prepararnos mejor, podemos tomar acciones más controladas, volvernos más inteligentes, de alguna forma podemos volvernos más fuertes, ¿no? En la industria de ciberseguridad en sí existe una tendencia muy fuerte a pensar, que nos impulsa a pensar en que podemos construir, evitar cada amenaza, que podemos construir murallas inevitables o murallas impenetrables, pensar en la prevención, el muro perfecto, que va a mantener a esos ciberataques fuera del perímetro, ¿no? Pero yo lo que quiero plantearles aquí es una visión diferente. Es saber que nuestros sistemas no están 100% seguros, ¿sí? Siempre hay una pequeña brecha. Es decir, hay que aceptar esa brecha, eso es un primer paso de por sí, y una vez que lo aceptemos, nuestra energía de por sí, podemos pensar no solo en prevenir, en detectar, pero también nos podemos preparar para este tipo de escenarios, ¿no? Este escenarios que parecen catastróficos. Y eso no significa que vamos a bajar la guardia, que vamos a invertir en tecnología, que vamos a invertir en procesos, que vamos a invertir en herramientas predictivas. Lo que quiere decir realmente es que la realidad nos sigue mostrando que los ataques son cada vez más sofisticados, ¿no? El escenario hoy tenemos una superficie de ataque mucho más amplia, ¿sí? La pregunta no es si voy o no voy a ser atacado, la pregunta es cuándo vamos a ser atacados y cómo vamos a estar preparados para cuando eso ocurra, ¿no? Y esa aceptación en realidad es como un poder, y ese es el poder de la ciberresiliencia, ¿no? Que es lo que vengo yo a hablarles hoy en este espacio. Acá hay un escenario y es un punto importante sobre el estado de ciberseguridad actual, sobre ese panorama, ¿no? A mí me gusta mucho ver el panorama. En el pasado, digo el pasado hace 5 años, no hablo hace 50 años, hace 5 años. Los ciberataques en su mayoría, la mayoría manuales, hablábamos, los ciberdelincuentes investigaban, ¿sí? Estudiaban el objetivo. Esto sigue ocurriendo, ¿no? Este sigue siendo el escenario, pero hay una diferencia importante, ¿no? Los ataques antes tradicionales hablamos de phishing masivo, hablo de malware masivo, hablo de ataques menos sofisticados, que en este panorama en sí, eso representaba un 80, un 90%, ¿sí? Y esos ataques eran mucho más visibles, mucho más predecibles, con algunas herramientas podíamos detenerlos. Cierto tipo de phishing que repiten patrones, ese spam masivos que nos llega a las organizaciones, nos llega a nuestro mail personal incluso, eran relativamente sencillos y pueden ser mitigados, ¿no? Con reglas básicas de detección, con algún tipo de firewall, de respuesta estática, de un antivirus convencional, podemos detener ese tipo de ataques tradicionales, ¿sí? Antes los ciberatacantes invertían mucho tiempo para
para investigar a la víctima, no tenían esa capacidad de escala que tienen hoy. Por ejemplo, utilizaban técnicas de escaneo de puertos, ¿sí? Buscaban puertos específicos, hacían intentos repetitivos para intentar acceder remotos a un RDP expuesto, ¿sí? Acceso cifrado. Siguen utilizando scripts simples para acceder a nuestros sistemas. Pero muchos de estos ataques son relativamente fáciles de controlar, insisto, mediante algunas tecnologías que manejan nuestras organizaciones, ¿sí? Sin embargo, hoy este panorama empieza a cambiar radicalmente y evoluciona, ¿no? Hoy se empiezan a automatizar estos tipos de ataques, vemos un aumento de ataques sofisticados. Hablo de que hoy los ataques tradicionales siguen siendo altos, representan un 70-80%, pero ya vemos un 30% de ataques sofisticados, ¿sí? Entonces, no solo hablamos de phishing o de malware, empezamos a hablar de técnicas de phishing más sofisticadas. Hablo de spear phishing, donde investigo más a la víctima, phishing altamente dirigidos. Empezamos a ver ataques de malware sin archivos, que son más complejos de detectar. Empezamos a ver que utilizan herramientas legítimas como PowerShell o LMI, incluso servicios en la nube, para ocultar las actividades maliciosas, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos hoy. Empezamos a ver que incluso utilizan machine learning, algoritmos de inteligencia artificial. Los atacantes empiezan a lanzar campañas mucho más automatizadas que recogen información de las víctimas a escala. Personalizan más los ataques, esto es en tiempo real incluso. Empiezan tácticas en función de los resultados, en técnicas de bypass MFA, por ejemplo, o a través de intersección de toques, o hacen explotación de vulnerabilidades de acero, ¿sí? Que aún no han sido corregidas, pero lo hacen mucho más rápido en realidad. Este es el escenario. Los cibercriminales ahora cuentan con inteligencia artificial, machine learning, redes bueno y controlado que trabajan para ellos, que buscan vulnerabilidades en redes a gran escala, y lo que antes les tomaba días, le toma meses, ahora le toma horas, le toma minutos, ¿sí? Entonces, este es el escenario del que hablo. Un escenario así, ¿ustedes realmente creen que no podemos ser atacados? Que no vamos a ser vulnerados, me he dicho. La ciberseguridad tradicional, con su enfoque en la prevención pura, en realidad no es suficiente. Necesitamos una mentalidad nueva, enfocada no solo en detener ataques, sino en cómo respondemos cuando inevitablemente eso nos ocurre. Inevitablemente vamos a fallar, o alguno de nuestros sistemas va a fallar. Entonces empezamos un terreno mucho más racional, donde digo, bueno, yo no puedo controlar el 100% de los ataques ni a los ciberdelincuentes, pero sí puedo controlar cuando respondo, ¿no? Sí puedo decidir qué tan rápido me recupero, me levanto. Entonces, aceptar que vas a ser atacado no es solo el primer paso. Lo que sigue en sí es prepararnos cuando eso ocurra. Y aquí es donde entra en juego un concepto que a mí me gusta mucho, el concepto de ciberresiliencia, ¿sí? A menudo esta industria de saber, hablamos mucho de prevención, detección, hablamos de predicción, cómo detener antes que ocurra en sí. Esa es la mirada que tenemos en ciberseguridad. Pero ¿qué pasa cuando esa defensa falla? Porque en algún momento eso va a pasar. Esa es la premisa que yo traje, ¿no? Y no es cuestión de falta de inversión, de falta de planificación, es simplemente una consecuencia de esa realidad actual. Los atacantes solo necesitan tener éxito una sola vez. Una sola vez. Mientras que nosotros continuamente tenemos que estar defendiendo. Todo el tiempo, haciendo inversiones, ¿sí? Seguramente se sienten identificados con eso. Entonces, la ciberresiliencia no solo se trata de tener defensas, de bloquear ataques, se trata de cómo garantizamos la continuidad operativa, ¿sí? Incluso cuando esas defensas son superadas, cuando fallan. Y aquí es donde debemos cambiar ese enfoque, ¿no? En lugar de centrarnos únicamente en detener ataques, debemos pensar cómo recuperarnos. ¿Qué tan rápido volvemos a la normalidad? Y eso nos lleva a un concepto esencial. La resiliencia no se trata del incidente en sí, sino de lo que ocurre después. No es suficiente tener herramientas sofisticadas, que TENTA, EDR, XDR.
La verdadera prueba es cómo una organización puede mantenerse en pie, incluso mientras gestiona esa crisis. Si pensamos un momento en las consecuencias de un ataque, ¿no?, dentro de nuestras organizaciones, interrupción de las operaciones comerciales, por ejemplo, pérdida de clientes, daños reputacionales a la marca, ¿no?, posibles sanciones regulatorias, en algunos países de la región eso ocurre. Entonces, esas son algunas de las implicaciones. Entonces, nos preguntamos cuánto tiempo nuestra organización puede estar fuera de línea. Horas, días. Cada minuto cuenta en algunas industrias y una respuesta no rápida puede tener un alto impacto, ¿no? Y eso puede afectar no solo a la continuidad del negocio, sino también afecta a la confianza en los servicios que nosotros damos dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones. Algunas industrias críticas como salud, infraestructuras, las finanzas, puede ser grave, puede ser devastador un ataque, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente la ciberresiliencia? Es esa capacidad de minimizar el impacto y gestionar esa respuesta de una forma eficiente, de una forma efectiva. Y cuando hablo de impacto, no me refiero únicamente al daño técnico o el daño financiero, porque el impacto también incluye un daño humano, ¿no? La presión del equipo, el estrés, la carga mental que significa manejar un ciberincidente, ¿no? Yo les pregunto, ¿sus equipos, ustedes como técnicos, están preparados para gestionar un ciberincidente? Porque no solo se trata de los sistemas que fallan, de todo lo que tenemos que configurar, también se trata de ese estrés de esas personas que están detrás de esos sistemas. Hay preguntas críticas que yo hago o que tenemos que hacernos también. Y es cuánto tiempo debe llevar volver a la normalidad, ¿no? Sus equipos saben qué hacer en una crisis. Nosotros sabemos qué hacer durante una crisis. Tenemos un plan de crisis management, un servicio de gestionar la crisis en medio de un incidente. Tenemos un plan de respuesta aprobado. Si no, es hora de pensar en qué puede ocurrir, ¿no? En mi experiencia es importante pensar en que la crisis también puede ocurrir, hacer simulaciones de crisis, hacer ingeniería de caos, por ejemplo, causar el caos y ver cómo controlarlo, ver cómo la organización reacciona frente a un ciberataque, ¿no? Hay un punto acá que es súper importante y es saber que en este entorno tan dinámico, cambiante, hay que evaluar esa capacidad de reacción rápida, esa capacidad de reacción eficiente. Y eso realmente es que de alguna manera va a cambiar la forma en que afrontamos una situación como esta, ¿no? Para que una organización se vuelva ciberresiliente, o nosotros como profesionales nos volvamos ciberresilientes, no basta en que solamente sepamos de herramientas, que tengamos backup. Es esencial que sepamos cómo afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de una organización así, no solo los analistas, los ingenieros, la administración, los ejecutivos tienen que saber cómo enfrentar una crisis. Entonces, no es solo un asunto técnico, es un esfuerzo en común de todos. Un ecosistema de que todos sepamos cómo reaccionar. Cuando hablo de respuesta, no me refiero solamente a ese aspecto técnico, insisto, el 1 y 0. Hablo de esa capacidad de poder dar una comunicación mucho más clara, una comunicación mucho más efectiva durante y después del incidente, ¿no? Saber qué decirle al cliente, saber qué decirle a nuestros stakeholders, saber cómo manejar una narrativa pública cuando el ataque está y cuando salimos de eso, ¿sí? De eso es lo que realmente hablo, de saber de crisis. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago, cómo construyo la ciberresiliencia dentro de una organización, ¿no? Y aquí donde aparece un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de ciberseguridad mínima viable, ¿no? O MVC. Un concepto que a mí particularmente me gusta mucho. Yo estoy a cargo de un equipo de desarrollo de productos y de soluciones y me gusta mucho este concepto porque se parece mucho al concepto de MVP, mínimo producto viable. Y es lo que utilizamos para el desarrollo de productos, donde lanzamos algunas características esenciales y validamos el funcionamiento de eso y en función de los feedback o de lo que nos dicen, empezamos a mejorarlo progresivamente, ¿no? De una manera similar ocurre en ciberseguridad. El MVC
lo que hace es que establece un mínimo de protección que no se puede ignorar. Y eso excluye aspectos fundamentales como control de acceso, protección de datos y monitoreo constante. Al igual que un MVP, no se trata de abarcarlo todo, sino de asegurar lo esencial en sí. Y para que esta empresa siga o la organización siga operando, incluso si se produce un ataque, ¿no? Además de estos pilares, también tenemos el índice de ciberresiliencia como pilar fundamental. Tengo la medición de índices de ciberresiliencia. Ya vamos a hacer un doble clic en este punto para que se lo lleven de idea. Y también la planificación para la recuperación, que es esa planificación exhaustiva, ¿no? Esos tres elementos en sí forman parte de una estrategia sólida que no solo nos protege, sino también asegura que ustedes puedan responder y recuperarse con cierta agilidad, ¿no? Si hago un doble clic sobre ciberseguridad mínima viable, en BC, yo le mencionaba que, bueno, que era un conjunto mínimo de controles y prácticas de seguridad necesarias para proteger esas operaciones críticas, ¿no? Y buscar garantizar ese funcionamiento, incluso en caso de una brecha, en caso de un incidente. Entonces no se trata de crear una super fortaleza impenetrable, a ver si puedo pasar, sino de asegurarnos que tenemos lo esencial para resistir y recuperarnos. Entonces el MVC lo que tiene tres componentes, yo les decía: la gestión de identidades y acceso, que esto es un principio crucial, que seguramente muchos lo conocen, que parece básico, pero es importante el principio de menor privilegio, ¿no? No todos tenemos que tener acceso a todo. Cada usuario tiene que tener solo el acceso que necesita para su trabajo, para hacer su trabajo, y eso es lo que va a permitir reducir esa superficie de ataque en caso de una brecha, ¿no? Implementar MFA, IAM. Yo no estoy diciendo algo del otro mundo innovador, ¿no? Después hay un punto relacionado a la segmentación de red, que es básico. Si un atacante logra entrar a mi red, no debería poder moverse a través de toda mi red, ¿sí? Yo hablo de una segmentación de red y microsegmentación, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a contener el ataque en sí y minimizar ese daño. Al dividir nuestras redes en segmentos más pequeños y controlados, lo que hacemos es que limitamos ese alcance para que no sea mayor. Yo creo que hablar de microsegmentación amerita una charla mucho más amplia, ¿no? Pero el tema es que se lleven esas ideas. Y por último, y bastante básico, el monitoreo de la visibilidad. Para responder rápidamente a las amenazas, necesitamos visibilidad total, ¿no? O al menos alguna visibilidad. Si alguna barrera falla, yo tengo que tener algún juego de herramientas, y digo juego de herramientas, algunas tecnologías, que si no me ayuda a prevenir o darme visibilidad, hablo de una solución de XDR, hablo de una solución de DR, hablo de un 100, ¿sí? Algún tipo de tecnología que me permite ver cómo se comporta una anomalía dentro de mi red o dentro de mi infraestructura, ¿no? Eso nos da visibilidad continua y proactiva sobre nuestros dispositivos. Pero más allá de las herramientas, es el enfoque proactivo realmente lo que va a marcar la diferencia. Buscar esa anomalía antes que se cause el daño, ¿no? Si voy al punto del índice de ciberresiliencia, entonces una vez que yo establezco ese MVC del que hablamos, entonces yo también tengo que medir mi capacidad de recuperación. Entonces, estos índices son métricas clave que nos van a permitir entender qué tan preparados estamos para enfrentar un ciberataque, ¿no? A menudo en ciberseguridad nos enfocamos en ese enfoque preventivo, métricas de prevención, cuántos ataques hemos detenido, cuántas amenazas hemos bloqueado, y está bien porque eso nos permite construir indicadores de riesgo, nuestros KRI, nuestros KPIs de cyber, pero lo que realmente es crítico es no solo saber cuántos ataques bloqueamos, sino también tenemos que conocer qué tan rápido y eficaz podemos responder a estos tipos de ataques, ¿no? En cuánto tiempo nos podemos recuperar
de un ataque, ¿sí? Entonces, es necesario medir esa capacidad de recuperación frente a un incidente, ¿no? Y nuestra velocidad de respuesta para restaurar esa operativa. Hay muchas métricas asociadas a esto, yo traje algunas, me parecieron relevantes. Las organizaciones más ciberresilientes son aquellas que no solo reaccionan rápido, sino que logran minimizar también el impacto de una brecha en sí. Y aquí es importante contar con métricas como tiempo entre fallos, ¿sí? O tiempo de recuperación, MTTR, que mide el tiempo de cuánto tiempo nos toma recuperarnos ante un incidente, ¿no? Ese tiempo tiene que ser lo más corto posible y para lograrlo necesitamos una combinación de tecnologías adecuadas, de equipos bien entrenados y de procedimientos claramente definidos. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo medio entre fallos, ¿sí? Eso realmente lo que nos va a indicar es cuántas veces hemos sido vulnerados, ¿sí? Ese tiempo debería ser corto. Es una métrica importante porque, bueno, podemos saber cuántos incidentes sufrimos en un periodo determinado. Entonces, más allá de evitar fallos, lo importante es estar siempre preparados para ello, insisto, ¿eh? Y eso incluye, por ejemplo, un tercer punto, que es hacer métricas asociadas a pruebas continuas, ¿sí? Hacer pruebas continuas. Y aquí hablamos que es necesario hacer simulaciones de crisis, hacer, no sé, pentest, análisis de vulnerabilidades, ver cómo reaccionan nuestros sistemas ante un incidente, saber que todos conocen cómo reaccionar, ¿sí? Podemos hacer, no sé, ejercicio de ingeniería de caos aplicadas a ciberseguridad. Yo les decía crisis management. Entonces, hay una serie de ejercicios que podemos hacer para medir cómo reaccionamos y en cuánto tiempo reaccionamos, ¿no? Todo, por supuesto, esto con un plan, entender el pre, el post, de ese caos que hacemos, por ejemplo, de esa crisis, tener correctamente estos ejercicios planificados y hacerlos en entornos controlados. Hay un tercer punto que seguramente ustedes conocen más, que bueno, la gente me suele decir, no, yo tengo un backup. Pero acá lo importante es contar con un plan de recuperación completo, no solo el backup, ¿sí? Sino saber el plan para responder en ese momento. Qué tan rápido podemos volver a operaciones normales una vez hayamos controlado una situación de ataque, ¿no? Y aquí tenemos 3 puntos claves que debemos tener en cuenta, ¿no? El backup aislado de la red, una copia de seguridad aislada sencillamente. No podemos ignorar lo importante que es este tipo de puntos. Tenerlo desconectado de la red, porque si yo sufro un ataque de ransomware, por ejemplo, es importante y necesitamos asegurarnos de tener esas copias limpias, que no estén cifradas y que estén guardadas fuera de línea, ¿no? Que estén listas para usarse de inmediato. Luego, tenemos que tener ese plan de recuperación ante desastre como tal, porque es súper vital, porque tiene que existir y tiene que ser probado y ensayado, no solo que esté el papel ahí. Y eso significa hacer esas pruebas que yo les mencionaba, significa hacer simulaciones regularmente, asegurarnos que todos los equipos sepan cómo reaccionar cuando sufrimos un ciberincidente, ¿no? Las métricas anteriores, por ejemplo, tienen que estar en este tipo de planes, ¿sí? Para saber cuánto tiempo nos toma recuperarnos y cómo reaccionar. Y por último, no menor, siempre pensar en la automatización, ¿sí? La orquestación. Yo acá, pues una vez detectada una amenaza en sí, el tiempo de reacción es súper crucial y aquí es donde una solución de SOAR, por ejemplo, dije SOAR, pero hay unas herramientas que juegan un papel fundamental porque nos va a permitir automatizar esa respuesta antes ciertos tipos de incidentes, ante ciertos tipos de anomalías. Lo que queremos es reducir el tiempo de reacción y que nuestros equipos humanos se centren en algunas tareas mucho más críticas, ¿sí? Por eso la importancia de este tipo de soluciones. Hasta acá la estrategia en sí, ¿sí? Hay un punto que yo no quiero irme acá sin dejar de mencionar y es contratar soldados con cicatrices, ¿sí? Y acá yo le digo así cicatrices, pero en realidad es experiencia. Y en realidad es el valor
de la experiencia en sí de haber estado en un incidente de ciberseguridad. Hasta acá, a este punto, hemos hablado de herramientas, de estrategias, de backup, que nos ayudan a construir una organización ciberresiliente frente a ciberataques. Pero hay un punto fundamental y es la importancia de contratar personas que hayan sufrido ciberincidentes, ¿sí? En nuestra industria en general tendemos a buscar un CISO que nunca haya sufrido un ciberincidente o un técnico que nunca cometió un error, que no ha enfrentado una crisis, porque no ha configurado incorrectamente un firewall, por ejemplo. Pero en realidad los mejores profesionales en ciberseguridad no son los que hayan evitado el caos, sino aquellos que han sobrevivido al caos, ¿sí? Contratar personas, y me incluyo, no quiero que me contraten, pero me incluyo, que han sufrido un ciberataque, habla de la experiencia de poder manejarlo bajo presión, ¿sí? Sufrir un ataque es una crisis para cualquier organización, para cualquier persona que trabaje detrás de un sistema. Entonces, estas son personas que son un activo invaluable para cualquier organización. Esas cicatrices, ¿sí? O esa experiencia en realidad son símbolos de ciberresiliencia, de resiliencia en sí. Porque son personas que han afectado el estrés. No es solo el conocimiento técnico, insisto, es saber manejar la incertidumbre, es saber manejar la presión durante un ataque, es saber qué han aprendido de este tipo de situaciones, ¿sí? De errores, de arquitectura, de infraestructura, que terminan conociendo cómo manejar este tipo de situaciones. Cómo tomar una decisión bajo presión, cómo dirigir un equipo en medio de ese caos, ¿no? Poder orquestar todo un equipo en este tipo de situaciones. Eso es súper valioso. Yo todo el tiempo levanto el teléfono y tengo organizaciones incendiadas, así que tenemos que correr a ayudarlos. Así que es súper importante tener de alguna manera esta experiencia y saber manejar ese estrés. Enfrentarse a un ciberataque es parecido a una guerra, a veces digo, no envías a un soldado sin experiencia esperando que actúe como un veterano, ¿no? Eso no ocurre. Yo creo que se lleven la idea de que las personas que tienen esa experiencia, por más bien que conozcan la teoría, tienen que haber vivido este tipo de impactos. Espero que no lo vivan, pero bueno, es una experiencia importante. Hay un punto para llegar ahí, pero bueno, vamos recorriendo ese camino, ¿no? Tenemos que pensar en escenarios incluso simulados y probar situaciones como esta. Insisto, yo creo que no hay que subestimar la experiencia o lo duro que puede ser un incidente, ¿no? A veces vemos muchas pruebas, laboratorios, pero son situaciones complejas, situaciones difíciles, ¿no? Hay que estar consciente de lo que puede ser un entorno real con este tipo de situaciones, ¿sí? No todo es blanco sobre negro, ¿no? Las cosas no siempre salen según lo que planeamos. La adaptación y la respuesta rápida es súper clave, ¿sí? Yo no quiero dejar de cerrar sin que se lleven el mensaje de que van a ser vulnerados. Espero que no sea así. Pero, a ver, déjame. Esto no me está pasando. Bueno, ahí pasó. Pero yo espero que puedan abrazar el fallo, que se puedan llevar ese mensaje sobre recuperarse y que se vuelvan más ciberresilientes. Muchas gracias.